Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy estamos aquí por la gracia del Señor para venir a dar el estudio bíblico de Apocalipsis. Del estudio bíblico del Evangelio de San Juan. Es muy importante, amados hermanos, que prestemos mucha atención, que tengas tu Biblia a la mano para corroborar con los versículos que vamos a dar, lo que vamos a explicar en este momento. Es totalmente importante para que veas qué es lo que más se apega a la palabra de Dios, porque ahorita el tema que vamos a ver son unos versículos que muchos los sacan de contexto y entonces dan unas interpretaciones ahí que no son muy adecuadas. El tema de hoy es la oración y el evangelismo. Vamos a Juan capítulo 14, que es donde nos quedamos, y vamos a ver los versículos 12 al 14. Recordemos que la anterior clase fue del versículo 6 al 11. Ahorita vamos a ver los versículos 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hay muchos que dicen acerca de estos tres versículos, ¿verdad? Y por hacer interpretaciones rápidas, por sacar un texto, ese es el problema de cuando leemos un versículo y no leemos todo el contexto, no leemos todo el Evangelio de San Juan varias veces para entender lo que Jesús está hablando. Cuando nosotros aislamos un versículo de su contexto, entonces nosotros podemos caer en el grave error de decir algo que Jesús no dijo. Es muy importante, por lo tanto, conocer el contexto de lo que Jesús está hablando. Y repito, aquí muchos han interpretado por leer rápidamente y por hacer una interpretación en base a sus ideas, que lo que Jesús está hablando es que nosotros íbamos a hacer o una de dos, o milagros muchísimo más poderosos de lo que Él hizo, o que íbamos a hacer milagros todavía en mayor número que los que Jesús hizo. Cualquiera de las dos interpretaciones que se han dado son totalmente erróneas. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué, en qué me baso para decir que todo esto tiene una interpretación errónea? Bueno, porque si digo que Jesús lo que intentó decir ahí, o lo que quiso decir ahí, fue que vamos a hacer milagros más poderosos que Él, no encontramos en la Escritura, ni en la historia de la Iglesia, a un milagro de resucitar a un muerto con más de 4 días de muerto, o al menos con 4 días de muerto, en estado de putrefacción. Recordemos el caso de Lázaro. Marta le dice: Señor, ya hiede. Ya apestaba el cuerpo de Lázaro, ya estaba putrefacto. No encontramos eso en Hechos de los Apóstoles, en ninguna epístola de los apóstoles, ni de los hermanos de Jesús, ni en Apocalipsis. No encontramos nada de eso en la historia de la iglesia. No encontramos esa cuestión, ¿sí? Entonces, si Jesús lo que estaba intentando decir es que nosotros íbamos a hacer milagros más poderosos, pues bueno, no es la interpretación, porque no ha habido un caso donde alguien haya resucitado un muerto con al menos 4 días de muerto o más, ¿verdad? Segunda, no hay un caso donde un ciego de nacimiento se ha sanado. No hay en Hechos de los Apóstoles. Ni Pablo ni Pedro hicieron tal milagro. Entonces, otra vez, estamos interpretando algo que va contrario a la misma Escritura. Interpretaciones rápidas de la Escritura nos dan interpretaciones erróneas, total, entera y plenamente. Entonces, ¿a qué se referirá Jesús? Otros han dicho a que vamos a hacer todavía más milagros que Jesús. Bueno, no encuentro en el libro de los Hechos lo que Juan dice acerca de los milagros de Jesús. Vayamos por favor al Evangelio de San Juan. Quisiera que fuéramos ahí, por eso te pido que tengas tu Biblia, al Evangelio de San Juan, capítulo 21 y versículo 25, que es el último versículo del Evangelio de San Juan. Juan está cerrando su Evangelio y dice:
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es decir, todo lo que Jesús hizo, los milagros que Jesús hizo, fueron de una cantidad impresionante. Eso no lo encuentras en Pablo, no lo encuentras en Pedro, no lo encuentras. Entonces, caeríamos en el error de interpretar algo que está fuera de la misma escritura. La escritura se interpreta a sí misma y es lo que nosotros necesitamos conocer. Desgraciadamente, repito, a veces el concepto denominacional nos lleva a hacer interpretaciones rápidas a esto. Entonces tenemos que analizar qué es lo que el Señor realmente quiso decir. Y creo, hermanos, que es la salvación de las almas. Indudablemente lo que Jesús estaba hablando aquí es la salvación de las almas, la expansión del evangelio en el mundo gentil, ¿verdad? Jesús nunca salió fuera de Israel. Jesús nunca predicó fuera de Israel. Jesús no habló fuera de Israel, ¿verdad? Él no habló, Él no predicó. Los discípulos, los apóstoles sí inundaron el mundo con el evangelio de Jesucristo, sobre todo el apóstol Pablo, que fue el que más misiones levantó, ¿verdad? Entonces nosotros creemos firmemente, hermano, que lo que Jesús estaba hablando de cosas mayores es el alcance. Inclusive nosotros podemos ver y analizar que inclusive el impacto evangelístico durante el ministerio terrenal de Jesús fue menor que el impacto evangelístico de Pedro y Pablo, tan solo considerando a esos dos apóstoles. Por favor, veamos cuánta gente había después de que Jesús murió y resucitó. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 15. Los libros de los Hechos, capítulo 1 y versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos había en el aposento alto? Como 120 más Pedro, quizá 121, o pónganle un poquito más, pero no más, ¿ok? En el aposento alto había eso. Ahora, quiero que vayamos a primera epístola de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Primera epístola de Corintios, capítulo 15 y versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces nosotros vemos que después de la resurrección de Cristo, Cristo se apareció a 500 hermanos. Entonces estamos hablando que realmente gente convertida durante el ministerio terrenal de Jesús fue poca. No fueron muchos, fueron pocos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dijo el Señor. Pocos fueron los que en realidad siguieron a Jesús. Recordemos que hubo mucha gente que seguía a Jesús. En el capítulo 8 nosotros vemos que Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él, y a eso les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. O sea, porque realmente tenían una fe falsa, no una fe verdadera, no una fe real. Por lo tanto, entonces nosotros estamos viendo que el alcance ministerial, evangelístico de Jesús fue bajo mientras Él estuvo aquí en la tierra. No tuvo el impacto que tuvo. Pero ahora veamos tan solo el primer sermón del apóstol Pedro. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Pedro predica el evangelio. Pedro confronta con el pecado y la necesidad de creer en Cristo y entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Y qué sucede? Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000 hermanos. 3,000 en una sola predicación. 3,000 almas que vinieron a Cristo y se añadieron a la iglesia.
fueron añadidos a la iglesia. ¡Qué impacto tan impresionante de la predicación del apóstol Pedro! Y no solo se añadieron. Fíjate el versículo siguiente, el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, se convirtieron y perseveraron. ¿Sí? O sea, auténticas conversiones, hermanos, auténtica regeneración en el corazón de las personas, ¿verdad? En su segunda prédica, vayamos a Hechos capítulo 4, versículo 4, segunda prédica evangelística del apóstol Pedro. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 varones que se convirtieron. Ahora, no sé si se esté tomando ahí en cuenta que iban con sus mujeres y sus niños y se convirtieron también ellas, ¿verdad? Si no, serían más, mucho más. Pero pongamos el número así en cifras cerradas. 3,000 más 5,000 son 8,000 almas, 8,000 almas que se convirtieron al Señor. ¿Cuántos se convirtieron en el ministerio terrenal de Jesucristo? Si tomamos el número máximo, no Hechos 1:15, sino 1 Corintios 15:6, 500 más los 12, 512. Ponle 600, hermano. Ponle 600, ya al menos con 2 predicaciones del apóstol Pedro, ya van cuando menos 8,000. Cosas que estas cosas mayores harán. Cosas muchos mayores, repito, milagros no, porque ni Pedro ni Pablo, que son los que más se nombran haciendo milagros, los otros apóstoles no se nombran, pero ellos nunca sanaron a un muerto de 4 o más días de haber muerto. No resucitaron a ningún Pedro, no ciego de nacimiento. Entonces, no hubo más poder, no hubo más cantidad de milagros, porque los milagros, la cantidad de milagros de Jesús, dijo Juan, no alcanzarían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo. No alcanzarían los libros en este mundo para escribir. No se dice lo mismo de Pablo y de Pedro. Ok, hermanos, entonces es importante analizar esto. Es importante analizar bien esta parte para que nosotros los veamos. ¿Y qué decir del ministerio del apóstol Pablo que inundó toda Asia con el evangelio, ¿verdad? Se calcula que al final de la era apostólica había entre 600,000 y 800,000 cristianos. Al final de la era apostólica. Es decir, otra vez empezamos, 500 a 600 almas convertidas en el ministerio terrenal de Jesucristo, contra 600 u 800,000 almas o quizá más en el ministerio apostólico después de Cristo resucitado. Otra vez, ahí está lo que está diciendo el Señor. Es lo que está hablando del alcance evangelístico. Jesús no salió de Israel, los judíos sí. Incluso, repito, en el mismo ministerio terrenal, en el mismo Israel fue más impactante el ministerio después de que Cristo resucitó y ascendió a la presencia del Padre, que mientras Él estuvo aquí en la tierra. Eso es de lo que Él hablaba, eso es de lo que Él estaba diciendo, no de milagros más grandes y tremendos. Entonces, todo iba enfocado, hermanos, las palabras de Jesús enfocadas a el ministerio evangelístico y conversión de almas. Inclusive nosotros podemos verlo en Hechos capítulo 1 versículo 8. Quisiera que fuéramos ahí a Hechos capítulo 1 y versículo 8. Por favor, vayamos allí. Si son tan amables, recuerden que les dije que llevaran sus Biblias. Hechos 1:8, que no lo sabemos mucho de memoria. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y haréis grandes señales, milagros. No, y me seréis testigos. Y me seréis testigos.
y me seréis testigos, repito, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Otra vez Jesús les da la última promesa, que iban a recibir poder. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Qué es un testigo, hermano? Es aquel que habla, que dice lo que sucedió, que comenta. No está hablando de poder de milagros, hermanos, porque recordemos que antes de Pentecostés los discípulos ya hacían milagros y prodigios, los apóstoles, ¿sí? Luego entraremos a ese texto donde Jesús habla, que es otra mala interpretación que muchos les dan, que podemos agarrar serpientes y todo esto. Después llegaremos a esto, pero por lo mientras nosotros tenemos que entender bien lo que Jesús estaba diciendo. Incluso Jesús ya venía hablando este tema mucho antes. Vamos a Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, versículos 20 al 24. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 20 al 24, por favor. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y que al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está, el sentido de las cosas que Jesús le reveló es creer en Cristo Jesús, creer en Él. Y esta es la voluntad de mi Padre, que creáis en el que Él envió. Esa es, hermanos, lo que nosotros tenemos que ver. Incluso los versículos 22 y 23 se encajan con Juan 13 y 14, hermanos. Encajan con lo que Él estaba diciendo. Cuando yo ascienda al Padre, ¿verdad? Yo voy a hacer todas esas cosas y todo, y es lo que Jesús estaba empezando a enseñar. Vayamos a Juan 17, Juan capítulo 17, versículo, Evangelio de San Juan capítulo 17, versículo 20, por favor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Padre, yo ya estoy por irme, ¿verdad? Y luego dice, no ruego solamente por estos, sino por los que van a creer. ¿Cuál es el ministerio también de Cristo allá en la tierra? Eso, Él oró para que el ministerio evangelístico y sea fuerte y persevere en los que realmente crean. El Señor también lo enseñó en Juan capítulo 12, versículo 23 al 32. Aquí sí vamos a leer bastantito. Juan 12, 32. 20 al 32, dije, 23. Juan capítulo 12, versículo 23 al 32. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Estaba hablando de su muerte en la cruz, de su muerte, cómo iba a morir, cómo iba a ser sepultado, ¿verdad? Y dice, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz que decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Estás viendo? Jesús está hablando que después de su resurrección iba a haber un impacto profundo sobre los escogidos del Señor. A todos atraeré a mí mismo. Entonces el Señor estaba hablando, conviene que, o sea, Él como el grano de trigo, Él iba a morir, pero como un grano de trigo, cuando muere en la tierra, ¿verdad? Entonces florece a vida en la resurrección de Cristo, la nueva vida, la resurrección de Cristo, y Cristo resucitó, y entonces hay más fruto de la obra evangelística de Cristo, hermanos. Qué glorioso es, porque recordemos que la iglesia, y no se nos olvide eso, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Entonces Cristo es más, está alcanzando mucho más y está trayendo a la gente. Dice, cuando yo resucite, a todos atraeré a mí mismo. No cuando yo esté aquí. Por eso Él dijo, conviene que yo me vaya. Es una de las cosas, no solo porque el Espíritu Santo iba a venir, sino porque Él iba a ir al Padre y Él iba a hacer las cosas que Él ha prometido allá, ¿verdad? Él iba a hacer, recordemos los versículos 13 y 14 de Juan. Entonces, hermanos, veamos cómo el Señor estaba hablando profundamente acerca de esto. Lo mismo, fíjense, y aquí, bueno, aunque el tema es igual, nos pide lo mismo a nosotros. Si queremos tener impacto evangelístico, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que estar dispuestos no solo a morir a nuestro yo, sino a morir, a entregar nuestra vida por el Evangelio. El que quiera salvar su vida, la va a perder. O sea, si tú quieres un ministerio evangelístico que no te cueste, que no sea sufrimiento, que no haya burlas, que no haya desprecio, que no haya angustia, que no haya nada, ese ministerio, quizá tu iglesia se vaya a llenar, pero no convertidos, no va a servir para nada. Ante el tribunal de Cristo no va a servir nada lo que tú hiciste. Así puede ser esas grandes iglesias que hoy en día, de miles, de cientos, no sé, muchas iglesias grandes, pero que están llenas de gente no convertida porque no están predicándoles el Evangelio. Están predicándoles metafísica, nueva era, humanismo, positivismo y todas esas cosas. Cuando llegue el día del juicio, recibirán pérdida. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguir a Cristo y estar dispuestos inclusive a perder nuestra vida allí. ¿Sí? Entonces nosotros vemos Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, en Juan capítulo 12, versículo 23 y 26. ¿Sí? Ahí de sencillo. Incluso nosotros vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Y aquí hay dos cosas que quiero que tomemos en cuenta, hermanos. Aquí cuando el escritor de Hebreos está hablando acerca de los milagros, prodigios y todo eso, no dice que fueron mayores que los que el Señor hizo. Fíjate que no les da una importancia tan grande. Lo único que hace la importancia es que la palabra fue confirmada, la palabra de los apóstoles fue confirmada con los milagros, señales y prodigios. Ojo, eso es una. ¿Sí? Yo quiero que pongas mucha atención. Eso es una. Que no eran obras mayores. Ahora, dos, algo muy importante, que muchos por leer rápido no escudriñan. Si analizas estos dos versículos, hay
gente que se está excluyendo de esos milagros, prodigios, señales, repartimientos del Espíritu. ¿Y quiénes son? El escritor de Hebreos, el que está escribiendo la epístola, y los destinatarios de la epístola. Fíjate que el escritor nos dice, lo cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por por los que oyeron, testificando Dios juntamente con nosotros. No, el escritor de Hebreos no dice eso. O con nosotros y ustedes, no dice eso. Se está excluyéndose el escritor de Hebreos y está excluyendo a los destinatarios de esas señales, milagros, prodigios y repartimientos del Espíritu. Es muy importante entonces, hermanos, que nosotros por eso escudriñemos toda la palabra de Dios, no nada más una parte para interpretarla a nuestro gusto, a nuestra manera, a nuestro antojo. No es así. Entonces es muy probable, hermanos, muy probable que los dones espectaculares habían cesado. Porque fíjense que ya habla como en un pasado, que eso ocurrió antes. Entonces es muy probable que ya hubieran cesado. ¿Por qué puedo decir esto? Porque no solo me tengo que basar en un versículo, que con un versículo bastaría porque es palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Pero primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, vamos a primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo hablando a Timoteo dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hermanos, al parecer Timoteo sufría de su estómago mucho. Te hago una pregunta: ¿por qué Pablo? Nosotros sabemos que Pablo oraba por paños y los enviaba a los enfermos y les eran puestos los paños al enfermo y eran sanados. Pero recordemos que las epístolas a Timoteo, la epístola de Filipenses, fueron de las últimas epístolas, las últimas de las últimas escritas por el apóstol Pablo. Y nosotros vemos aquí a Pablo ya no enviando paños ungidos. Pablo ya no está enviando paño ungido a Timoteo para que Dios lo sane de su estómago. En cambio le dice: toma un poco de vino. Recordemos que el vino en aquel entonces era algo también medicinal, no solo era algo para disfrutar, era algo también medicinal. Entonces Pablo está apelando a la medicina que había en ese tiempo para que Timoteo no sufriera tanto de sus malestares. Pero repito, Pablo no le envía a Timoteo un paño ungido, ¿verdad? Otro caso es el de Epafrodito. En Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27, que Filipenses es la epístola de la cárcel. Pablo ya está en la cárcel, Pablo está a punto de ser martirizado, y Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, vamos allí por favor, Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 27. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, muestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a causa de vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo. En verdad estuvo enfermo, o sea que duró un tiempo su enfermedad, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo estéis con menos tristeza. Fíjate que Epafrodito estuvo un tiempo enfermo. Fíjate que Pablo no dice que oró por él y fue sanado. Fíjate que no envió un paño ungido. Fíjate que él le da todo a Dios. Dice: Dios tuvo misericordia de él. Porque cuando nosotros nos acusan de que ya no creemos en los milagros, no, nosotros sí creemos en los milagros, pero lo creemos en una forma provincial de Dios, ¿verdad? Como Pablo está diciendo: pero Dios tuvo misericordia de Epafrodito.
Fíjate que Pablo no oró. ¿Cuánta gente no oró Pablo por sanidad y sanó? ¿Por qué? Y no dijo, bueno, Dios tuvo misericordia de ¿verdad? Sino era el don de sanidad. Pero al parecer, en el último tiempo de los apóstoles, ese don cesó. ¿Por qué? Porque tenía un fin todos esos dones. ¿Cuál? Lo vimos en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Confirmar la palabra. Confirmar la palabra. Que en realidad se viera que realmente Dios estaba respaldando la secuencia, o cómo le podríamos llamar, el seguimiento, o que en verdad los apóstoles estaban hablando y siguiendo con el mismo mensaje que Cristo había hablado, ¿verdad? Recordemos esa parte. Entonces nosotros vemos al apóstol Pablo ya en sus últimos días de ministerio, ya no sanando enfermos, ya no mandando paños ungidos, ya no haciendo esas cosas. Y repito, no ves en todo el Nuevo Testamento que los apóstoles hicieran muchísimos milagros que no se pudieran ni escribir. Perdón, es que me está dando el ventilador de frente. Que no se pudieran ni escribir los libros, que no alcancen los libros en todo el mundo, ¿verdad? Y repito, ahora, Filipenses y Timoteo, muy probable, hermanos, yo casi diría un hecho, pero lo voy a dejar en muy probable. No, porque la epístola a los hebreos que fue escrita entre el año 60 y 67 después de Cristo. Entonces es muy probable que Hebreos fue escrita tiempo después de que se escribiera Primera y Segunda de Timoteo y Filipenses. Y vemos también al escritor de Hebreos excluyéndose de los milagros, de las señales, de los prodigios y del repartimiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora, entendiendo esto, viene algo interesante en Juan 14, 13 y 14, donde el Señor nos muestra que para llevar a cabo la misión, o sea, el evangelismo en todas partes del mundo, recordemos lo que el Señor nos mandó: id por todo el mundo y predicad el evangelio, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Es vital estar en comunión con Él para hacer y cumplir tanto la misión como la visión que Jesús nos ha dado. Es de vital importancia estar en una comunión viva con Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de la oración, ¿verdad? A través de la oración. Y este será un tema que el Señor tomará en el capítulo 15, contexto. Ahí está, capítulo 14, lo que él está diciendo, contexto, capítulo 15, ¿verdad? Como en Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5, que lo vamos a ver después, que nada más lo vamos a leer, aunque yo tengo también de qué confiar. Me quedé en Filipenses. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada, absolutamente nada podéis hacer, ¿verdad? El Señor entonces nos muestra la relación o conexión, hermanos, la relación o conexión de la oración con el evangelismo. Y vemos cómo lo vivieron los apóstoles. Hice un estudio especial, de esta parte, estuve en Hechos. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban perseverando? En la oración. Y a través de esa perseveración en la oración, ¿qué sucedió? Se eligió al sustituto de Judas el traidor, que fue Matías, y de ahí posteriormente siguieron en esa perseverancia. ¿Y qué sucedió? Vino el día de Pentecostés, vino el derramamiento del Espíritu Santo, evento único, ¿verdad? En ese sentido, salvo cuando se predicó el evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio, que volvió a suceder,
De ahí no nos muestra la Escritura otro evento similar. No voy a entrar a explicar eso, ya lo he explicado en otros estudios, o cuando lleguemos a explicar la el libro de los Hechos, lo explicaremos. Pero vean cómo estaban perseverando, estaban orando, y entonces el Señor hizo todo esto. El mensaje evangelístico de Pedro de 3,000 almas vino de una perseverancia en la oración. Hermanos, por esto para mí es mucha tristeza ver en las iglesias el culto de oración abandonado por sus miembros. Es triste que sea el culto donde menos asisten. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si la iglesia tiene una membresía de 100 gentes, existen 20 a la oración o 15 a la oración. Hermanos, es triste eso. Cuando debería ser que tanto el culto dominical como el culto de oración, si son 100 miembros estén en los cultos de oración. No puede ser menos, hermanos, porque el culto de oración es vital. Lo estamos viendo, no solo es vital para nuestra comunión con el Señor, no solo es vital para tener una salud espiritual, es vital para el evangelismo, hermanos. Muchos dicen, ay, mi familia no viene a Cristo. Ay, pues no están en comunión con el Señor, están abandonando el culto de oración, y por eso es lo que dice el Señor. Ojo, el Salmo, acordémonos del Salmo, ¿verdad? Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y hasta la barba de Aarón. Y luego que dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, no solo en el culto dominical, hermanos, en el culto de oración. El culto inclusive que deberíamos menos descuidar es el de oración. Cuando la iglesia se reúne a orar, hermanos, es una iglesia que va a tener un alcance evangelístico tremendo, tremendo. Miren, John Knox, que vivió muchísimo tiempo después de los apóstoles. John Knox era un hombre que oraba intensamente. La reina de Inglaterra, ella dijo, no siendo una devota del cristianismo, ella dijo, prefiero enfrentarme a un ejército enemigo que a John Knox en oración. Fíjense lo que dijo la reina, la misma reina, que en ese tiempo era la máxima autoridad civil. Prefiero enfrentarme a un ejército enemigo que a John Knox en oración. Oh, hermanos, que eso pudieran decir nuestras autoridades, que eso pudieran decir realmente nuestras autoridades. Miren, no nos metamos con eso. Vamos a hablar, por ejemplo, ideología de género. No lo autoricemos, porque los cristianos se van a unir a orar, se van a unir a interceder, y no, prefiero aventarme la bronca con la élite mundial que enfrentarme a la iglesia en oración. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo sería eso!, ¿verdad? No vamos a autorizar el aborto. ¿Por qué? Porque los cristianos se van a poner a orar. Y prefiero enfrentarme a que me dejen sin financiamiento el Fondo Monetario Internacional que enfrentarme a la iglesia orando. Pero los cristianos no entendemos eso, somos duros de corazón, y si faltamos a algo es precisamente eso. Recordemos Hechos 2:42, ¿qué sucedió con esos 3,000? ¿Qué pasó? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ojo, ya no solo eran los 120 más los apóstoles, ¿verdad? O 120 más Pedro, ya ahora eran 3,120, vamos a ponerlo 3,121, como tú quieras. Orando al Señor, clamando al Señor, perseverando en la oración. Y ahora vamos, por favor, a Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan, apóstoles, ¿a dónde estaban subiendo? Al templo a orar. Fíjate, cómo a pesar de que eran apóstoles, que obraban milagros, ellos no faltaban al culto de la oración. Inclusive, cuando sucede el problema de las viudas, ¿verdad? ¿Qué dice Pedro y los apóstoles? O sea,
A ver, que elijan 7 varones llenos del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos descuidar el estudio de la palabra y la oración, ¿verdad? Y la oración. Vean la importancia de la oración, hermanos. No le estamos dando importancia a la oración, y es el efecto evangelístico. Hermanos, el Señor está en el cielo. Y nosotros tenemos que hacer llegar nuestras peticiones. Nosotros tenemos que orar y rogar por la salvación de las almas, el alcance de las almas en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra colonia. Y el Señor que está en los cielos va a abogar por nuestras peticiones. Y no solo va a abogar, Él dice, yo mismo lo voy a hacer. No solo va a abogar ante el Padre, Él mismo lo va a hacer, dice. Hermanos, vean qué promesa gloriosa del Señor tenemos. Qué gran promesa del Señor. Ya vimos Hechos 3:1. O sea, los 3,120 almas orando, los apóstoles siguiendo y perseverando en la oración, ¿verdad? Y nosotros vemos esa parte. ¿Y qué dio como resultado? Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ya ves, hermano, el impacto evangelístico teniendo una correlación con la oración de la iglesia. No solo la oración individual, que también está la oración individual, pero la oración de la iglesia es vital. Hermano, si tú dices en mi iglesia no hay personas que se estén salvando, analiza cómo está tu culto de oración. Y pídele a la iglesia arrepentirse y pedir perdón al Señor por tener descuidado el culto de oración o por tener oraciones frívolas delante de Dios o carnales delante de Dios. La oración tiene mucho que ver en el impacto evangelístico, amados hermanos. Fíjense, se convirtieron 5,000 almas, hermanos. 5,000 almas. Ahora, después de que Pedro y Juan son azotados y todo, y llegan con los hermanos y tienen gozo en su corazón, porque están llenos de Dios, llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Tenían comunión, la oración otra vez, la oración vital. ¿Y qué llegaron a hacer con la iglesia? Vamos a Hechos 4:24, por favor, hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Fíjate, ¿qué sucedió con la iglesia? Alzaron unánimes la voz. Oh, hermanos. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? ¿Hablaron en lenguas? No, hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, eso ya lo enseñé en un estudio. La evidencia de ser lleno del Espíritu Santo no eran las lenguas, era hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? Hablar con denuedo la palabra de Dios. Esa es la evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ahora vamos a Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Vas viendo la relación, oración, evangelismo y la obra del Señor salvando almas. Hermanos, en toda ciudad, en todo pueblo, en toda etnia, en todo lugar, Dios tiene un remanente ahí, Dios tiene un pueblo.
Dios tiene a sus escogidos ahí. Pero si tú tomas la acción frívola de que, yo solo voy a llegar con el evangelio, voy a predicar y Dios va a salvar a los que tengas que salvar, prediqué, no pasó nada, Dios aquí no tiene escogidos, estás equivocado. No has dedicado tiempo a humillarte delante del Señor. La iglesia que te está respaldando y que te envió a ese lugar no está orando por las almas de ahí, no está orando porque tú prediques la palabra, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: oren por mí para que hable el evangelio como lo debo de hablar. Mismo apóstol Pablo, aún siendo un apóstol con señales, milagros y prodigios, que aunque vimos que al último tiempo ya eso había cesado, pide que oren la iglesia por él. En Efesios, en Tesalónica, piden que oren por él para que él hable con la palabra con denuedo, para que hable el evangelio como lo debe de hablar, sin miedos, con denuedo. Hermanos, eso es. ¿Por qué están fracasando nuestros misioneros? Porque no están orando, y la iglesia que los está respaldando, o la denominación que los está respaldando, no está orando realmente por ellos. Si acaso dicen: Señor, te pedimos por el misionero que ya está en Corea del Norte, Señor, tú úsalo, tú alcanza las almas, en el nombre de Jesús, amén. Esa es una oración frívola, hermanos. Tenemos que gemir por las almas, tenemos que sentir el dolor, la pasión, que Cristo murió por gente que está allí y que necesita oír ese mensaje poderoso del evangelio. Tenemos que llorar por la salvación de las almas. No podemos seguir así, frívolos. Y te digo algo, lo vuelvo a decir, no lo estoy diciendo a alguien que ya logró eso. No, yo no lo he logrado, pero tengo que arrepentirme también, igual que tú. No estamos llorando por las almas, estamos haciendo reuniones de oración frívolas, carnales, llenas de sueño. No estamos sintiendo el amor, no estamos sintiendo la pasión, no estamos sintiendo el dolor por nuestros familiares, por nuestros amigos, por las almas, por las misiones. Sí, Señor, ayuda al misionero que vaya, tú provéele en el nombre de Jesús, amén. No, como si yo estuviera allí, como si yo fuera esa persona que necesita ser evangelizada y necesito la salvación. Tengo que orar y clamar al Señor por ello. Como Pablo, cuando la iglesia de Galacia se estaba desviando tras ese evangelio diferente: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Tan grande era el dolor de Pablo por ver a la iglesia desviarse de la verdad. Tan grande era que lo comparaba con unos dolores de parto, hermanos. Me imagino a Pablo llorando, derramando lágrimas al Señor, gimiendo por la iglesia de Galacia, con una intensidad tan fuerte que se estremecían sus huesos, hermanos. ¿Estamos orando así? Porque muchas veces yo creo en la doctrina de la elección, yo creo que Dios murió por sus escogidos, pero a veces eso ha llevado a algunos a creer que no tenemos que orar. A otros más allá, que ni evangelizar, ¿verdad? Que Dios va a salvar a los que tenga que salvar y yo no tengo que hacer nada. Estamos pésimamente equivocados, estamos contradiciendo la misma escritura. No solo tengo que evangelizar, tengo que gemir por las almas, tengo que sentir ese dolor, esa pasión, esa angustia por los no salvos, hermanos. Y no solo se añadían, eran de un solo sentir. Hermanos, ¿por qué hay tanta división en la iglesia? ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque no estamos orando como iglesia, porque no estamos clamando por la unidad como iglesia, porque no estamos en realidad dándole esa prioridad a la iglesia en oración. Si un hombre prefería a una reina de Inglaterra enfrentarse a todo un ejército que a un hombre en oración, ¿qué debería ser a una iglesia en oración, hermanos?
Orar en el nombre de Jesús es mucho más que decir en el nombre de Jesús. Oh Señor, te pido esto en el nombre de Jesús y te pido aquello en el nombre de Jesús. Es que la oración vaya de acuerdo. Cuando el Señor dice todo lo que pidan en mi nombre, no está diciendo que repitamos en el nombre de Jesús. Lo que está diciendo es que toda oración vaya de acuerdo a su personalidad, a la personalidad de Él, a la voluntad de Él y a la vida de Él y a lo que Él nos encargó, hermanos. Incluso podemos gritar esa frase de la oración y haber orado en su nombre. Podríamos quitarla, yo no te estoy diciendo que la quites, pero podríamos quitarla y aún así orar en el nombre de Jesús, porque la realidad es que orar en el nombre de Jesús es eso, lo que acabo de decir, es estar de acuerdo con la personalidad. ¿Quién es Jesús? Es orar conforme a su voluntad y es orar conforme a la vida y los mandatos que Él nos encargó. ¿Sí? Una oración que va a glorificar al Padre o al Hijo es una oración que va con amor y misericordia, una oración que va con ira hacia el falso evangelio o hacia los falsos maestros, una oración que se preocupa por el hermano, una oración que se preocupa por la salvación de las almas. ¿Acaso Jesús no oró ya al final de su ministerio por los discípulos? ¿Acaso Jesús no oró por Jerusalén? ¿Qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Jesús estaba angustiado, estaba quebrantado, estaba dolido por la dureza del corazón de Jerusalén. Te hago una pregunta. ¿Jesús como Dios no sabía su dureza? Claro que sí. Pero ahí vemos como Génesis capítulo 6, que dice, y le dolió a Dios haber creado al hombre, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Le dolió a Dios en su corazón, le dolió tremendamente a Dios en su corazón. Oh hermanos, necesitamos entender esto. Necesitamos entender y concluir que los cultos de los cultos de oración, uno, necesitan ser cultos concurridos, no cultos descuidados, los cultos más concurridos en la iglesia. Dos, que sean cultos avivados, que sean oraciones no frívolas y carnales, no bostezando, no cuidando el tono de la voz. Oh Señor, te pedimos que tú hagas. No, hermanos, que sean oraciones con el corazón. Decía John Bunyan que una oración efectiva es una oración que sale del corazón realmente, de un corazón apasionado, de un corazón que realmente se identifica con Cristo, de un corazón que, como Cristo en la cruz, cuando le estaban ofendiendo, crucificando y todo, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. De un corazón como el de Esteban cuando estaba siendo apedreado y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Un corazón que clama por la salvación de los suyos. Pablo, aún viendo la dureza, aún viendo el rechazo del pueblo de Israel, dice, mi intercesión, mi oración a Dios, mi clamor a Dios por Israel es para salvación. Pablo oraba y clamaba por el pueblo de Israel, aún viendo su incredulidad, aún viendo que se oponían tan duramente al evangelio. Pablo clamaba por Israel para salvación. Hermanos, arrepintámonos de descuidar la oración, arrepintámonos de descuidar el culto de oración y volvamos al Señor. ¿Quieres ver que muchos de tus familias vengan a Cristo? Póstrate al Señor, llora al Señor, gime ante el Señor, apóyate en los cultos de oración, ve a los cultos de oración, no faltes. Prefiere estar en el culto de oración que ir a una final de fútbol, que ir a un evento masivo, que ir a un título, que ir a recibir honores de los hombres. Prefiere la gloria de Dios que la gloria terrenales, hermanos. Cuando nosotros hagamos eso, cuando nosotros muramos a nosotros mismos, llevaremos mucho fruto. Mientras
seguiremos con las miserias que tenemos hoy en día. Esa es la realidad de las iglesias, de muchas iglesias de sana doctrina, que adolecen de gemir, de en verdad tener cultos de oración avivados. Todo lo quieren hacer tan formal, lo queremos, perdón, me incluyo, tan formal, tan solemne, tan todo, que se vuelven cultos tan frívolos, sin no caer en los excesos de las otras iglesias, pero no hacer nuestros cultos de oración frívolos. Hermanos, si no estamos teniendo fruto, es porque estamos fallando en la comunión con el Señor. Y una de las cosas que puede ser es que hemos descuidado la oración personal y sobre todo la oración grupal, la oración en unidad de la iglesia. Arrepintámonos si queremos ver cómo Dios salva las almas, cómo Dios alcanza en nuestra ciudad a muchos, porque Dios tiene pueblo en toda ciudad, en toda nación, en toda etnia, hasta en los lugares más recónditos. Queremos ver la mano de Dios obrando en el milagro más glorioso. El milagro más glorioso no es resucitar a un muerto de 4 días. El milagro más glorioso es que un vil pecador sea salvado, que un muerto espiritual sea resucitado y vuelto a la vida, que Dios acepte a su enemigo y lo haga hijo suyo. Ese es el milagro más grande, y eso es a lo que Jesús se refería. Cosas que estas mayores harán, porque yo voy al Padre. Hermanos, entendamos esto y hagamos de la oración un culto vital para nosotros. Que desde hoy no faltemos a los cultos de oración. Que desde hoy nuestras oraciones sean con lágrimas, sean de corazón compungidos por el pecado, compungidos por la necesidad, compungidos por la necesidad del hermano, por la necesidad de los perdidos de nuestra ciudad, la situación que nos rodea. Que sea realmente eso, hermanos. Que Dios nos conceda el poder tener cultos avivados y nos conceda arrepentirnos de tener oraciones tan frívolas, tan carnales, que no están en una comunión con el Señor. Que Dios nos conceda ese arrepentimiento. Espero que este estudio haya sido de grande bendición. Dios me enseñó a mí, espero que te haya enseñado a ti también. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. No te los pierdas. Por favor, si te fue de bendición, dímelo ahí, no para vanagloria mía. Quiero saber a cuántos Dios obró, y darle la gloria a Él y gracias a Él por hacerlo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos.